Muy buenas, ¿qué tal? Noticia importantísima la que hemos podido conocer. Puede estar sujeta a cambios todavía, no es definitiva, pero sí que desde luego hay que tenerla muy presente porque Remco Evenepoel ha confirmado la fecha de su regreso. Sería en la Flecha Brabanzona el día 18 de abril tras aquella grave caída que sufrió a final de 2024. Todo esto va a depender evidentemente de cómo evolucionen sus sensaciones y este proceso de recuperación, ¿no? Porque aquí en el canal ya hemos ido hablando de este tema en varias ocasiones, hemos sido además yo creo de los pocos y de los primeros en hablar de ello y en hacer este análisis, un Remco que en su momento con la caída pues ya se dijo tanto él como por ejemplo también Patrick Lefebvre que no esperaban seguramente que estuviese subido a la bici hasta febrero y a partir de ahí pues ir trabajando y volver a la competición ya en abril, ¿no? Que cuando hizo estas últimas declaraciones pues hicimos un poco el análisis de qué carreras íbamos a tener en esas fechas y que podían conllevar el regreso de Remco Evenepoel, valoramos diferentes opciones un poco en función de lo que había dicho, que bueno, si no lo habéis visto tenéis el vídeo en el canal también, aunque ahora Remco Evenepoel ya ha desvelado la que va a ser parte de su calendario y como veis va a ser muy interesante porque en principio, que como digo, todo esto puede cambiar y va a depender de esa evolución de Remco, si tiene mejores sensaciones, peores, se va a adelantar o se va a retrasar este regreso a la competición, pero de momento ya aparece ese día 18 de abril en la Flecha Brabanzona y luego a partir de ahí el día 20 con la Amstel Gold Race, 23 Flecha, Lieja el 27, Dauphiné el día 8 de junio ya y el Tour de Francia como grandes objetivos de momento de esta temporada de Remco Evenepoel, como carreras previas a la ronda francesa en este regreso a la competición. Su estreno en 2025 podría ser en Bélgica, en casa, en esa Flecha Brabanzona. Y bueno, vamos a estar igualmente a la espera, ¿no? A lo largo de estos meses, porque bueno, sus sensaciones, ese proceso de recuperación, pues no es fácil. Ha tenido una caída dura, ¿no? Con una lesión que ha terminado siendo mucho más compleja de lo que parecía en un primer momento, cuando se habló de la clavícula. Y bueno, y luego todo lo demás que ya hemos ido comentando por aquí también en el canal. Entonces, bueno, al final cuando tienes caídas tan complicadas, ¿no? Tediosas a nivel de recuperación, hay que tomárselo con calma, es lo que dije y también lo que el propio Remco señaló, que no puede adelantar fechas, que tiene que ir tranquilo en este proceso porque al fin y al cabo intentar adelantar esta recuperación cuando estás tocado, cuando tiene una pequeña molestia todavía, puede ser peor a futuro y que, bueno, que deben analizarlo muy bien para volver realmente cuando toque y si tienen que verse perjudicados este año y perder algún objetivo clave que tuviesen en mente de primeras, pues es lo que va a tocar, ¿no? Porque lo principal es que se recupere al 100% y que, aunque sea un poquito después, llegue ya sin ningún problema y en su mejor versión otra vez. Entonces, bueno, creo que va a ser súper interesante, la verdad, volver en estas clásicas y luego tener el Dauphiné y el Tour de Francia. Sería una muy buena preparación, la verdad, de cara al Tour. Sí que le va a lastrar bastante el no haber tenido estas concentraciones ahora en invierno, esta pretemporada realmente que podría haber sido de mucho kilometraje, muy exigente y a lo mejor pues empezar la temporada también a competir antes, que hubiese sido lógico en el caso de Remco, ¿no? Y no retrasarla hasta ya mediados finales de abril, como va a ser el caso en principio, que como digo puede cambiar, depende de cómo se encuentre, pero bueno, no deja de ser un calendario bastante interesante, ¿no? Para Remco Evenepoel, yo creo que al final en esas clásicas, no sé cómo lo veis vosotros, pero Remco Evenepoel en estas clásicas en las que va a volver, no creo que deba marcarse grandes objetivos, ¿no? Al fin y al cabo, si vuelve a competir ahí es porque ya tendrá un buen golpe de pedal, pero también tendrá que ir mejorando poco a poco y si no termina ni entre los 10 primeros en una Lieja, en Flecha, en Amstel o en estas carreras, no pasa nada, ¿no? En el caso de Remco creo que lo fundamental para él ahora mismo sería recuperar su mejor versión poco a poco, ir pillando ese punto de forma y bueno, si está a años luz de Pogacar y de muchos otros rivales, pues que esté a años luz, ¿no? No creo que sea ese punto de exigente incluso en el Dauphiné, ¿no? Que este mismo año también viniendo de aquella caída de la Itzulia le vimos reaparecer en Dauphiné con sensaciones muy agridulces, que estaba muy lejos y de hecho un poco con el expediente previo, ¿no? Que tenía Remco Evenepoel en puertos largos, por lo que había demostrado en el Dauphiné y demás, yo mismo ni le metí en el top 10 del Tour de Francia y luego di un salto
de rendimiento bestial en apenas unas semanas, un mes desde el Dauphiné hasta el Tour de Francia y voló, sorprendiéndonos yo creo a todos, ¿no? Como vueltómano, sobre todo en este tipo de puertos y de recorridos como es el de la Ronda Gala. Pero bueno, igualmente yo creo que este año va a volver a ser una temporada en la que Remco tiene que centrarse plenamente en el Tour, en llegar lo mejor posible y el resto, pues si no le salen tampoco las cosas, no hay problema. Y ya, como digo, hemos visto este mismo año que en el Dauphiné no estaba muy brillante y que luego en el Tour ha volado y ha sacado un podio, ¿no? Entonces yo creo que ese es el punto importante para Remco Evenepoel. Si no le vemos volar tampoco en estas carreras, no significa que en el Tour no vaya a estar bien, porque ha hecho lo mismo este año. Entonces, bueno, veremos cómo le va. Yo creo que va a ser súper interesante. Y aquí un punto muy, pero que muy importante. Y es que Remco Evenepoel y Tadej Pogačar se van a enfrentar 4 veces antes del Tour de Francia, porque tanto el esloveno como el belga van a estar en la Amstel Gold Race, en la Flecha, Lieja y el Dauphiné. Así que tendremos 4 enfrentamientos previos al Tour de Francia y desde luego que para Remco va a ser también una prueba de fuego muy importante, ¿no? Lógicamente Pogačar va a tener ganas de ese enfrentamiento porque Remco es uno de los ciclistas que más le puede plantar cara, ¿no? Y sobre todo yo creo en este tipo de carreras, de recorridos, quizá en 3 semanas ahora mismo se nos hace mucho más complejo, ¿no? Que Evenepoel esté cerca de Tadej, incluso en carreras de un día, pues Pogačar le ha pasado por encima este 2024, pero bueno, sí que es muchísimo más factible, ¿no? Y por condiciones físicas que Remco se le acerque, ¿no? Al del UAE en estas carreras, pero como digo, este 2025 no va a ser el objetivo de Remco, ¿no? Yo creo, en principio, salvo que por lo que sea, pues entrenando tenga muy buenas sensaciones, llegue de nuevo a la competición con un estado de forma altísimo y que le permita soñar, ¿no? Con realmente atacar a Tadej Pogačar. Va a ser muy difícil, yo creo que sobre todo eso, tenemos que tener en cuenta que Remco viene de donde viene, no creo que tenga tanto por parte del equipo como, bueno, él se va a exigir, como es obvio, pero yo creo que no hay que presionar a Remco, ¿no? Para que saque un magnífico resultado y que esté a la par de Pogačar en estas carreras en su regreso a la competición. Creo que todo el mundo tiene que ser realista, que viene una de lesión complicada y que tiene que ir construyendo ese estado de forma poco a poco para el Tour de Francia, que insisto que eso no significa que no pueda estar delante e incluso ganar estas carreras. Pero bueno, creo que interesantísimo, ¿no? Desde luego el calendario que de momento tiene previsto Remco Evenepoel, ya con duelos con Tadej Pogačar y además no precisamente uno, sino 4 duelos seguidos antes del Tour de Francia, que salvo esa flecha brabanzona, pues en su calendario, lo poco que se conoce hasta el momento, va a coincidir siempre con Tadej, así que, bueno, uno de los mejores duelos que yo creo que podemos tener ahora mismo, de los que más se pueden esperar. Nos vamos a hartar a verlo el año que viene. Sí que es verdad que Remco no va a venir seguramente con la mejor forma posible, o al menos puede que sí con la forma, pero la preparación no va a ser óptima, eso es evidente. Y bueno, esperemos que nos den desde luego un gran duelo, poder disfrutarlo, que ambos ciclistas saquen su mejor versión y que Remco, pese a estos problemas, pese a esta caída, pueda tener un 2025 fructífero, que le salgan las cosas y que, bueno, que poco a poco construya ese estado de forma para volar en el Tour de Francia, ver si puede seguir dando saltos hacia adelante como corredor, especialmente en las grandes vueltas, ¿no? Pensando en acercarse un poquito más a Vingegaard y a Pogačar, que este año pues, han estado lejos los dos, sobre todo el esloveno. Así que nada, dejadme vuestras impresiones en los comentarios. ¿Cómo veis de momento este calendario que se ha marcado Remco Evenepoel, que puede estar sujeto a cambios, ¿no? En función de cómo se vaya encontrando y de las necesidades del equipo? Pero bueno, de momento yo creo que es bastante interesante para volver a competir poco a poco, carreras ya importantes de mucho nivel donde claramente va a poder medir sus fuerzas respecto a otros grandes rivales y preparar el Tour de Francia de la mejor forma posible. Así que nada, veremos cómo le salen las cosas a Remco. Estaremos como siempre por aquí para analizar todo lo que ocurra. Y lo dicho, muchas gracias a todos por ver el vídeo. Dadle like, dadle a la campanita, suscribíos y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.